Yo tengo una pregunta, Dale. si tenía que ver a nivel militar. ¿No ayuda un poco el tema del poderío militar en esto de la balanza de Estados Unidos o en referencia con la OTAN, ¿no? Y con sus aliados también a nivel militar? Bueno, es una pregunta, pero necesito una respuesta muy larga. Pero, digamos, en primer lugar, el poderío militar norteamericano es indiscutible en la parte aérea, en la parte naval, no en la parte terrestre. Por eso, en general, tratan de operar en forma naval, en forma digital ahora, pero no en forma terrestre, porque generalmente mandan a otros a hacer ese trabajo. En este caso, los ucranianos. O mercenarios. O mercenarios, claro. De todo tipo. O ambas cosas. Así que no, es un tema, pero ahí hay un tema largo que, bueno, lo vamos a tomar ahora porque vale la pena, que es el tema de la OTAN y lo que está pasando en Ucrania. Porque no es sencillo. Estamos hablando de una ruptura dentro del bloque hegemónico, pero que no se refiere solamente a la ruptura entre Rusia, China, los BRICS y el poder occidental. No es esa. La ruptura está dentro del mundo de las finanzas. Hay dos grandes bloques dentro del mundo de las finanzas que están enfrentados con proyectos políticos diferentes. Es complejo, creo que trato de contar esto, lo charlamos y mucho más no vamos a poder hacer. Lo dejamos para la próxima vez. Pero acá hay un tema clave. Este poder financiero que yo les hablaba, que se construye en 1975, se construyó como tal, proviene de la crisis del 30, proviene de la concentración económica del mundo de los bancos que se da con el crack del 29 y la crisis del 30. Eso que fue un problema para muchos, para los pueblos, por la desocupación, para los bancos sirvió como una forma de concentración. Los chicos fueron devorados por los bancos grandes, así como las empresas chicas fueron devoradas por las empresas grandes. Primer gran proceso de concentración del siglo XX. Entonces, ese poder económico financiero, después de la Segunda Guerra Mundial, logra constituirse en un bloque importante, que son los acuerdos de Bretton Woods. En los acuerdos de Bretton Woods se establece un poder político que todavía no está claro que era todo solo financiero. Después del 75 se hace financiero. Entonces, es un poder hegemónico que está representado por algunos bancos. Uno de nosotros lo tenemos bien claro, el JP Morgan, el que nos puso el ministro de Economía, el de Regulación, es el mismo. Entonces, el JP Morgan es el que lidera esto, aunque la banca emblemática de esto es la banca Rockefeller. Es el grupo Rockefeller. Es un poder que tiene vínculos políticos y económicos, en el caso norteamericano con el Partido Republicano, en el caso de Estados Unidos con el Partido Republicano, es representante de este sector hegemónico, que además se nutre de distintos organismos importantes. Uno es el complejo militar industrial norteamericano, que ahora podemos decir que es digital también, ¿no? Porque la guerra se convirtió en algo digital también. Por un lado eso, después por supuesto el Comando Sur, ¿no? La CIA, y algunas grandes empresas, particularmente la farmacéutica, la industria del petróleo y del gas. Esas industrias, más las farmacéuticas, alguna otra, y los medios de comunicación, la cadena Fox, por ejemplo, constituyen un bloque que podríamos decir del capitalismo financiero unipolar e imperialista, que busca constituir un Estado continental. Ese bloque financiero no tiene adentro la OTAN, porque hay otro poder económico financiero. Entonces, ese proyecto de este poder financiero, este bloque financiero, con capacidad para influir en un proyecto geopolítico que es histórico, que es el del imperialismo clásico, con el Estado
en el centro, el Estado norteamericano, por eso es unipolar, y con la construcción de estados continentales, puede convivir con otros estados que estén dentro de la regla del juego. Por ejemplo, Rusia. El acuerdo de Rusia, de Trump con Putin es posible. Posible porque se van a dividir la influencia. Y el más problema para Estados Unidos y para este bloque no está en Rusia. Rusia no está en condiciones de imponer una hegemonía o un imperialismo nuevo, no puede. Entre otras cosas, pues no tiene tanta base económica, tiene ricos recursos petroleros, recursos pacíficos, tiene una población que está mejorando, pero tiene un problema, tiene debilidad demográfica. Los rusos no son tanto para un país tan grande, no están en condiciones de poder pensar qué territorio nuevo va a ocupar. ¿No? Tienen que pensar que están pensando cómo hacen para ocupar lo que tienen. Rusia es un país enorme, la Federación Rusa. Entonces tiene que ver cómo se ocupan. Hay países de la órbita rusa, Kazajstán, se me ocurre por ejemplo, enorme, y con muy poca población. Entonces, ¿qué van a hacer luchas imperiales? Incluso la guerra de Ucrania. ¿Por qué duró tanto tiempo? Porque Rusia no mandó mucha gente al frente de batalla. En comparación con otras guerras, mandó muy poca. Pensó más en lo que ellos llaman una operación especial. Y de a poco, ir viendo hasta dónde se puede llegar, pero no quería quemar mucha población porque está pobre. Comparando con los vecinos, comparando con China, comparando con la India, comparando incluso con Estados Unidos. ¿No? Tienen más de 130 millones de habitantes, no tienen, un país enorme. Entonces, ahí está la cuestión. Pero entonces, el imperialismo norteamericano, con su área de influencia, que lamentablemente somos nosotros, y otro punto es Europa, ¿cuál es el tema? Pero de Europa tenemos que hablar largo y tendido. Europa es una calamidad, Europa está muy mal, pero bueno, vamos punto por punto, ¿no? Y entonces, la convivencia es factible dentro de estos términos. Ahora, el bloque financiero, hegemónico, unipolar, imperialista, continental, está roto, porque hay otro bloque que ha aparecido desde los 80 y los 90, que es un poder económico financiero global, que está contra los estados, que no quiere los estados, que piensa en otro modelo político para el mundo, un mundo sin estados. Nos parece muy loco, pero es un poder globalizador que tiene claro tener el control, para tener el control de la finanza y que la plata circule libremente, que la materia circule libremente, es mejor que no haya estados, sino que haya poderes privados que se hagan cargo de los estados y los subordinen, que compren los estados. Ese poder global está representado en parte por otro sector de la finanza norteamericana, o por otro sector. Se lo llama, todos vamos a ver el nombre, el sector Rothschild, por la banca Rothschild histórica, alemana, judío-alemana de fines de la Edad Media. Esa banca que es la que domina la Fed, ¿no? La emisora de dinero de los Estados Unidos. Esa banca tiene su proyecto de generar un gran poder global, vinculado solamente a las finanzas. ¿Cuáles son las cabezas de ese poder global? Primero y principal, Wall Street. Y los bancos centrales de prácticamente todo el mundo. La banca de Londres, por supuesto. La banca de Buenos Aires, la Bolsa de Buenos Aires, la banca de Buenos Aires, la de Río de Janeiro, la de Taiwán, la de Hong Kong. Todo el sistema bancario europeo está dentro de ese proyecto de un Estado global, de un poder global, ubicado en el mundo de las finanzas. Y dice, bueno, pero ¿cómo se maneja la sociedad? Bueno, hay un punto claro. El Estado tiene tres mecanismos para funcionar.
Uno es el monopolio de la cohesión, ¿no? El ejército. El otro la moneda. El otro es el oro. Tres cuestiones que son del Estado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo reemplazo a los ejércitos nacionales por un gran ejército global vinculado a las finanzas? Ya está, es el OTAN. El OTAN. Como parte de ese proyecto global, hegemónico, donde los estados desaparecerían, los ciudadanos desaparecerían, serían simplemente consumidores, que aceptan el orden sin mucha protesta, ¿no? Entonces el ejército sería el otro, la moneda. La idea es reemplazar la moneda mundial. Reemplazar la moneda mundial, incluso el dólar, por una nueva moneda de alcance mundial. ¿Quién podría emitirlo, me parece a ustedes? Un poder global económico. El Fondo Monetario Internacional. La moneda que ya existe, los DEX, que son del Fondo Monetario Internacional. Ese es un proyecto de una moneda. Y el oro va a ser el del que lo acumule. El oro, por eso el oro pasa a ser últimamente un bien de lo cual los estados se quieren apropiar, porque en realidad la crisis de la moneda va a llevar de vuelta a la larga al patrón oro. ¿Y saben cuál es el país que más oro tiene? China. Es el que se apropió de la mayor cantidad de oros. ¿Y saben qué es el país que menos tiene? La Argentina, que alquiló el oro que tenía. Caputo alquiló el oro que tenía. No sabemos dónde está. Y no sabemos dónde está. Si está en la banca de Londres, si está en los... No. Entonces, ahí tenés dos modelos de proyecto hegemónico. El unipolar, imperialista, y el global, sin Estado. Y la tercera opción, ¿cuál es? Los BRICS. El proyecto de los BRICS es justamente el que se le puede oponer a esto. Está todo, la moneda está en el aire. Uno no puede saber a dónde cae. Pero este es el punto. Ahora, vamos al tema de la guerra de Ucrania. ¿Por qué se da la guerra de Ucrania? Bueno, fíjense, yo le dije que este poder unipolar está de la mano de los republicanos. Ahora bien, el que empezó la guerra en Ucrania, o la aceleró, fue Biden, el demócrata. Y el Partido Demócrata está detrás de Wall Street y de toda esta red de bancos. Porque la realidad es, si vos querés poner un poder global, hay algunos que se te van a resistir. Y siempre a la geopolítica clásica, tener el control geopolítico del mundo significó, en los términos de Harold Mackinder, dominar el corazón continental. Dominar el corazón continental. ¿Y el corazón continental dónde está? Y está en manos del que controle Rusia, China, parte del sur de Asia. El corazón continental está ahí. Según Mackinder, el que domina el corazón continental domina la isla mundial. Y el que domina la isla mundial es Europa-Asia. El que domina la isla mundial domina el mundo. Entonces, es como una idea de este inglés de fines del siglo XIX, siglo XX, lo que fue en 1902, pero que en muchas versiones geopolíticas posteriores está presente. El último que lo menciona casi en forma detallada, ayornado, es Cesinsky, el gran teórico de los demócratas norteamericanos, que escribe en 1997 un libro que se llama El Tablero Mundial. Y él plantea esto, no en el siglo XIX, ahora, a fines del siglo XX, principio del XXI, que el tema es, hay que dominar el corazón continental. ¿Quién tiene el corazón continental? Rusia. Entonces hay que tratar de controlar a Rusia. Y lo que hay que evitar de todas maneras, es que Rusia se vaya a aliar con China.
Porque la alianza ruso-china es game over, fin de juego. Porque ahí no tenés cómo establecerte. Entonces, el mismo Zelensky lo dice, hay que controlar la región pivot que es Ucrania. Entonces ahí se empieza a preparar el juego para que Ucrania, hacer algo con Ucrania. Hay que plantearse algo con Ucrania. Entonces, porque entre otras cosas, a Rusia, que en 1997 se cree que está en ruinas, está media derrotada, ahogándola un poquito se va a desintegrar. Que este es el plan. Que Rusia, la Federación Rusa, se desintegre. Y una manera es sacar el control sobre el Mar Negro, porque es una salida hacia el Mediterráneo muy importante. Entonces, meterse en Rusia, en Ucrania, era terminar a debilitar por completo a la Federación Rusa. Y por eso, ¿cuál es la política? Es avanzar, la OTAN, avanzar hacia la frontera con Rusia. Desde 2002, mejor dicho, desde 1992, 1993, muchos países que habían formado parte de la órbita soviética, que ya no existe, comienzan a sumarse a la OTAN. ¿No? Casi todos empiezan a sumar a la OTAN. La OTAN pasa a tener más de 27 países. Toda Europa está ahí. Salvo Ucrania, que tiene, como tenía la mitad de la población rusófona y la otra no, y una es amante de Rusia y la otra odia a los rusos, estaba siempre en discusión. Bueno, había que romper la discusión, se fragua una especie de golpe de Estado en 2014 a Ucrania para que entre a la OTAN, y ese es el punto que lleva al punto que Rusia no va a aceptar eso, porque está claro que la jugada es terminar con la Federación Rusa sacándola a Ucrania. Ahora, claro, una cosa es decirlo en el 97, cuando Rusia estaba quebrada, y otra cosa en el 2014, cuando Rusia ya tenía a Putin hace más de 15 años en el gobierno, y que se había recuperado demográficamente, políticamente, militarmente, y se había hecho una política estatal fuerte, con control de los recursos, termina con los oligarcas rusos. El Estado se apropia de buena parte del gas y el petróleo, que son fundamentales, Gazprom, ¿no? Que es una de las petroleras más importantes. Incluso recupera la producción agrícola, hasta darse el lujo de empezar a exportar. Entonces Rusia tiene autoabastecimiento de gas, de petróleo y de alimentos. Entonces, está mucho mejor parada. Y por lo tanto, no va a aceptar que le lleven a Ucrania, porque sabe que el proyecto político es desmembrar a Ucrania para desmembrar después Rusia. Bueno, ¿se entiende? Este es el proyecto de este sector. Por eso yo le decía lo de Trump. Trump no comparte este proyecto. Para él forma parte de la otra franja, de la unipolar imperialista. Y él entonces no tiene ningún interés en pelear con Putin. Porque le aceptaría que Putin tenga un área de influencia en una zona lejana. Lo que no va a aceptar es que se junte con los chinos. Porque ahí sí el planteo geopolítico se complica. Entonces, bueno, yo creo que esta cumbre de Alaska que se dio estos días, abre el comienzo del fin de la guerra, pero porque Estados Unidos no la quiere seguir peleando. No la quiere seguir peleando y no da para más. Y entonces, no da para más porque son todos muchos recursos. Para nada, y además los ucranianos no quieren saber más nada con la guerra, se están yendo mercenarios a todos lados, porque la gente de Ucrania se escapa de Ucrania, no quiere pelear más. ¿Para qué seguir peleando? Entonces es más factible que llegue a una partición, que las provincias rusófonas, el Donbass y todas estas partes, se pasen a la Federación Rusa, y que la Ucrania, que es antirrusa, que habla ucraniano, que es unionista, es decir, ortodoxa, vinculada al catolicismo, se convierta en lo que quede de Ucrania. Por lo tanto, ahí está la cuestión. Pero esto hay que entenderlo desde un juego de bloques, donde el problema está entre los dos proyectos del mundo financiero. En los dos proyectos del mundo financiero que se está jugando. Uno es
la disolución de la Unión Soviética, de la Federación Rusa, la fragmentación, y después sobre China, con la OTAN al mando. Y la otra es terminar con la guerra y avanzar en una reordenamiento geopolítico del mundo que incluye una parte norteamericana y otra parte que sea definida por Oriente. Ese es el proyecto de este tipo. Y la pregunta, ¿y Europa? ¿Y Europa? ¿A qué juega Europa? Las clases dirigentes europeas. Yo le contaba a Paula el otro día cuando lo veíamos, Paula mi hija. ¿Qué papelón? Meloni, Macron, el alemán, fueron todos caravana con Zelensky a verlo a papá. A ver qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Una vergüenza que habla de la debilidad enorme de la clase política europea, que no ha tenido la menor debilidad, especialmente por la alemana, porque Alemania está toda Europa está en crisis económica, pero Alemania era la locomotora. Alemania era la locomotora de Europa y gran parte del capitalismo, hasta no hace mucho tiempo. Mientras estaba Merkel, la economía funcionaba. ¿Cómo funcionaba la economía alemana? Funcionaba en base a el petróleo barato, el gas barato. ¿Y quién se lo daba? Rusia. Rusia se lo daba. Es decir, toda la economía europea, pero particularmente la alemana, funcionaba en base a que la Federación Rusa, gran productora de petróleo, que está ahí nomás, le vendía el petróleo a un precio muy accesible. Al punto tal que construyeron un gasoducto y un oleoducto impresionante sobre el Báltico, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que traían el fluido, traía la energía desde Rusia directamente a Alemania, pasando por el Báltico. Eso hacía que la autonomía energética que tenía Europa y particularmente Alemania, que era el motor, fuese muy importante y no del agrado de Estados Unidos, que tenía para vender también. Entonces, la guerra significó también terminar con esa autonomía de Europa para abordar al proyecto político que sea el ganador en Estados Unidos. Fíjense que la guerra empieza en el 2022, ¿no? En la Ucrania. En septiembre vuelan el gasoducto Nord Stream, lo vuelan directamente, lo dejan inservible y tocan, claro, está demasiado afortunado, que fueron los noruegos y los norteamericanos. Un emprendimiento conjunto para volar el gasoducto, hacer que la energía en Alemania y en Europa sea mucho más cara y que además se debe comprar el gas natural licuado a Estados Unidos. Con lo cual, y el último acuerdo nos marca una dependencia absoluta. El acuerdo que hace ahora para poner fin a la guerra, le dice, bueno, Ucrania va a perder un territorio, pero nosotros lo vamos a armar a Ucrania para que esté seguro. Se va a armar con la industria militar norteamericana, va a producir para armar a Ucrania con la máxima sofisticación. Y ustedes van a pagar los países europeos se comprometen, cada uno se empezaron a hacer una colecta para comprarle las armas al complejo militar industrial que responde a Trump, que responde al proyecto globalista, descentralizado, para financiar la recuperación de Ucrania. Y los que van a pagar la cuenta son los alemanes, los franceses, los belgas, los holandeses, los gallegos, los italianos. ¿No? Y para eso tienen los gobernantes que fueron todos procesiones y resistencias. Sí, sí. Esta es la Europa que ha perdido la sensibilidad política, que está también quebrada en dos, entre los propios europeos que se desprecian mutuamente y entre las clases ilustradas y los sectores más humildes y por supuesto con una clase dirigente de esta categoría
que tampoco le interesa mucho al pueblo. No le interesa. Un ejemplo de esto es la clase, por eso gana la ultraderecha después. Porque las clases políticas tradicionales no dan respuesta, entonces empiezan a aparecer grupos de outsiders que te prometen soluciones mágicas, que tienen un componente de nihilismo, de xenofobia, de descripción, de vivir de la mentira, de gobernar con una mentira tan grande, que frente a una situación donde vos no te sentís representado, si vos no te sentís, bueno, no le hacemos hasta que venga un rompa todo. Y entonces vamos a votar. Y mientras tanto, el tiempo pasa. ¿Alguna pregunta? Yo hago una consulta, Roberto. Dentro de todo el planteo, en un momento tocaste a Israel. Y me sorprende porque todos los puntos que fuiste abordando entran en todos esos aspectos. Sí. Dentro de toda la investigación que realizaste, ¿hay algún apartado específico? Porque tenemos militancia, tecnología de punta, pues hoy en día tal vez la cuna del startup. Entonces, me sorprende que no lo hayas mencionado en ningún momento. Bueno, tampoco estuviera hablando hace 2 años, ¿no? No, dentro de todo el modernismo que hay con las nuevas tecnologías, Israel hoy en día es una de las vanguardias tecnológicas, y la otra que me sonó también que no hayas mencionado, Corea del Sur, que es la gran potencia tecnológica. Sí. Mira, el caso de Israel forma parte del poder global financiero apoyado con la idea de consolidar su poder en el Medio Oriente. La construcción del Estado soñado por la ortodoxia israelí, que es un Estado de Israel desde el Nilo hasta el Éufrates. Y los hechos marcan esa división. El expansionismo israelí es un especialismo que ya se cargó la Franja de Gaza, frente a la indiferencia de todos los gobiernos, ninguno dice nada. Es más, los europeos apoyan, no sé, un complejo como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, no sé cómo. Después allá atacó Irán, en Siria cayó el gobierno de Siria. Hay un proyecto que está financiado por el Poder Financiero Global, sin Estado, que construiría de Israel una garantía de control sobre el Medio Oriente. Esa es la cuestión. Y por supuesto, vos me decís, Israel tiene capacidad tecnológica, sí, porque tiene una sociedad muy alfabetizada, muy fuerte, y que además, yo creo que a veces dices el Estado 51 de Estados Unidos, y yo te diría que al revés, es el Estado número 1 de los 50 norteamericanos que le siguen, porque en gran medida la política norteamericana está guiada por los lobbies israelíes, que es muy difícil de entenderlo también, porque no son tanto los israelíes que viven en Estados Unidos, los judíos que viven en Estados Unidos, no son tanto como uno cree. Y además no son, generalmente votan a los demócratas, no a los republicanos. Lo cual no se entiende muy bien por qué razón Estados Unidos sigue tan al pie de la letra, en una medida que por el capital financiero sí tiene mucho poder. No numéricamente son tantos, pero sí tienen un poder, una concentración, un lobby judío muy fuerte dentro del corazón de Estados Unidos. Y ahora hay que agregar que el lobby musulmán es inexistente. Entonces ahí tenés una disparidad de fuerza que te lleva en esa dirección. Después lo que vos decís de Corea del Sur, y bueno, por Corea del Sur todo es el mismo proyecto del sudeste asiático, de lo que eran los tigres asiáticos. Tiene una base de industrialización muy grande que proviene de la década del 60 y del 70. Muy poderoso porque hicieron una cosa que no hicimos en América Latina. Cuando nosotros abandonamos la sustitución de importaciones y no hicimos la industria pesada, la industria profunda, las máquinas herramientas, el avanzar tecnológicamente, abandonamos nuestro proyecto de ciencia y tecnología porque faltó una clase dirigente que tenga la visión para poder hacerlo. Y sí, un imperialismo que sí, fuertemente te empujaba en esa dirección. En el sudeste asiático, sí se pudo, en Corea, en la propia Indonesia, pero el propio Vietnam después también, Singapur, pero también porque
Porque en la época que yo te estoy hablando, los 60, los 70, cuando se produce este despegue, todavía la amenaza roja estaba ahí. Tenías a Rusia y a China, mejor dicho, la Unión Soviética y la República Popular China ahí, frente tuyo. Entonces, las cosas que a América Latina, como patio trasero, no se les permitieron hacer y no hubo capacidad política y popular para poder enfrentarla, sí se les permitieron a esos países, porque era la habilidad del capitalismo. Lo mismo que la sociedad de bienestar europea. Para enfrentar el peligro comunista, bueno, se produjo el estado de bienestar en Europa y en los países asiáticos, estos que están en el cordón, en el cinturón continental, en términos más críticos, que hay que controlar, a esos se les permitió y se les fomentó y se invirtió en ciencia, tecnología y desarrollo, porque era la ventana para que el capitalismo se pudiese sostener. Hoy que no está, hay que verlo. Fíjense que uno de los primeros elementos nuevos que aparecen en este ordenamiento es que China y Corea del Sur, enfrentados durante la guerra de Corea, ahora comenzaron a comerciar bilateralmente y trilateralmente con Japón también. Lo cual te está hablando de que hay un nuevo mapaje político mundial y que está afectando en todos lados. Lo que no se entiende es la postura nuestra. Estamos perdiendo. Nosotros tenemos una gran oportunidad en los BRICS. Estábamos adentro, ya habíamos ingresado. Y sin embargo, bueno, por una decisión geopolítica, prácticamente de genuflexión frente a Estados Unidos, no se quiso entrar. Bueno, en un momento, la verdad que después la oportunidad está ahí. La construcción de un mundo diferente a estas dos porquerías que nos están ofreciendo es lo que se llama la irrupción del sur. El sur, la fuerza del sur, del mundo del sur, que está construido por un montón de países, donde está América del Sur, donde está Brasil, donde está Venezuela, donde está Bolivia, pero vienen las cosas que nos están pasando, no solamente a nosotros. Ahora en Bolivia ganó la derecha también, porque resulta ser que entre el MAS no se pusieron de acuerdo y le regalaron el poder a la derecha. Entonces, y Bolivia, que políticamente es un país importante. Y bueno, así estamos, pero hay que buscar encontrar rumbo. Si les parece bien, dentro de un mes seguimos.